que para el día de hoy íbamos a hablar de sensores de oxígeno de banda ancha y vamos a, digamos, a dividirlo en dos partes esta charla, ¿no? Y vamos a interactuar los dos instructores. Entonces, la una parte vamos a hablar sobre estos sensores de oxígeno y cómo verificarlos, cómo hacer un diagnóstico a través del escáner, a través del G-Scan en este caso. Bueno, lo que no quiere decir que no se lo pueda hacer a través de otro tipo de equipos, ¿no? Realmente, pues, va a ser lo mismo, digamos, ¿no? De alguna manera, con la diferencia, pues, que nosotros hemos optimizado al máximo el uso del G-Scan, que nos parece que es una herramienta muy útil que nos permite con mucha facilidad hacer ciertas cosas por la versatilidad que tiene. Bueno, este tipo de sensores de banda ancha, ustedes que están en el área técnica y lo habrán escuchado mucho, pues no son los nuevos sensores de banda ancha, porque realmente tienen mucho tiempo los sensores de banda ancha. O sea, los sensores de banda ancha ya llevan en el mercado varios años, la verdad, y tiene pues algunas razones, ¿no? Entonces nos ha parecido importante, antes de nada, es el verificar por qué se utilizaron este tipo de sensores, ¿no? ¿Por qué no se siguió utilizando los sensores que no eran de banda ancha? ¿O por qué no, como en modelos antiguos, no se utilizaba sensor de oxígeno simplemente, ¿no? Entonces, digamos que por ahí empieza un poco este tema, ¿no? Entonces, bueno, arranquemos indicando cómo se maneja en sí la composición del aire, porque la idea de todo esto y de todos los adelantos tecnológicos que ustedes lleguen a ver en la industria automotriz, que es a la que nos referimos nosotros, no dice que las otras industrias no, están referidos a la conservación del medio ambiente. Entonces hagamos, digamos, una pequeña reseña porque nos parece a nosotros muy importante porque hacerla. ¿Por qué? Les explico. Porque si no, pues quedaríamos en algo muy utópico, ¿no? Que es como venir y recitarles aquí un manual, lo cual no es la idea. Pues nuestra idea siempre ha sido que la gente que asista pues, a nuestras charlas, a nuestros cursos, tenga una idea un poquito más profunda y un poquito de conciencia y sepa el funcionamiento real y el porqué de las cosas. Cuando eso llega a nuestra gente, cuando nosotros entendemos eso, entonces en ese momento la conciencia es diferente y el diagnóstico también se enfoca de mejor manera. Bueno, entonces vamos a arrancar un poquito con lo que es la composición del aire, que es lo que tratamos de preservar y por eso vienen estas normas, estos nuevos sensores, estas nuevas modificaciones que han hecho los fabricantes. Entonces, digamos que el aire dividámoslo en dos partes. Si ustedes ven en la gráfica, decimos, aquí hay tres, ¿no? Una parte que dice que es el nitrógeno, el 78%, el oxígeno el 20.9%, el argón el 0.93%, dice dióxido de carbono 0.031%, otro 0.003%, o sea, 3.000 partes por millón, bajísimo. Entonces, partamos este pastel en dos partes, el nitrógeno y el oxígeno. Entonces vamos a ir en términos generales, que el oxígeno es el 79%, el nitrógeno es el 79% y el oxígeno el 21%, ¿sí? Un 80-20 aproximadamente. Eso es lo que estamos nosotros respirando mientras conversamos, mientras escuchan la clase, mientras ustedes respiran, están inhalando 80% nitrógeno y 20% de oxígeno en términos generales. Ahora la idea de el mantener emisiones que no sean nocivas es mantener justamente esta mezcla, ¿no? Y que se ven un poquito afectadas cuando hablamos de la utilización de motores de combustión interna básicamente. Entre otras cosas, repito, de la industria que son también emisores de contaminantes, ¿no? Pero aquí hablamos de la parte automotriz que nos compete. Entonces, bueno, nosotros sabemos que cuando estamos en la combustión en un motor, lo que hacemos es transformar una energía química que viene del combustible, de la gasolina, energía calórica y esa a su vez energía mecánica. Esa explosión se transforma en energía mecánica para poder generar el movimiento. Entonces al lado izquierdo de la pantalla ustedes ven que tengo un ingreso de color azul, ¿sí? Que es la entrada de aire. Por aquí tengo el inyector que está en la admisión para este caso, porque pueden haber otro tipo, ¿no?, de inyección directa que son un tipo un poquito diferentes, pero finalmente todo esto llega a la cámara de combustión. En la cámara de combustión, que tengo la parte amarilla donde tengo la explosión, esa explosión hace una emisión fuerte de calor y hace que el pistón descienda y hace que mueva el cigüeñal, y ese ciclo se repite en todos los pistones que tenga este motor. Y finalmente, todos esos gases que están combustionados aquí
Cuando el pistón sube, abre válvulas de escape y salen los gases de escape hacia la atmósfera, que son los que tratamos de que sean lo menos contaminantes posible, ¿no? Entonces, bueno, pero bueno, aquí tenemos una producción muy grande de gases que son nocivos porque no es perfecta esa combustión. O sea, la idea sería que fuera perfecta y la idea es que los fabricantes la hacen realmente lo más perfecta posible. Lo hacen lo más perfecta posible buscando mezclas que sean exactamente las que se requiere para que esto sea así. Entonces, cuando tengo la producción en gases de escape, ahí voy a tener, ya bajé, miren, ¿se acuerdan que hablábamos de un 80% del nitrógeno? Ahora tengo aproximadamente un 70%. CO2, que es el mismo, eso es el dióxido que producen también las plantas, el que encontramos en las bebidas gaseosas, por ejemplo, ¿no? El CO2, una proporción de agua también, ¿no? El H2O, y unos gases que son extremadamente tóxicos que después de la combustión deberían ir entre el 1 y el 2%, ¿sí? Esos gases son el hidrocarburo, el NOx y el CO. Por eso en todos los países donde, bueno, que ahora es a nivel mundial, ¿no es cierto?, donde se hace la revisión técnica vehicular y se hace un control de las emisiones vehiculares, pues existen parámetros en los que nos indican, ¿no? Por ejemplo, bueno, el CO debe ser hasta el 1%, el hidrocarburo hasta 200 partes por millón, el NOx, etcétera. Nos dan unos parámetros en los que el sistema debe funcionar y manejarse, ¿ya? Para que esto funcione y se maneje, pues bueno, existen muchas alternativas, ¿no? Y eso va a depender del funcionamiento general del motor. Y digamos que unos porcentajes máximos permitidos, sin que estos valores que les indico acá sean los valores que maneja cada país, pero digamos que en términos generales un motor debería, el monóxido de carbono, el CO, ser menor al 1%, ¿sí? Ahí le pongo menor o igual. El hidrocarburo, 200 partes por millón, o sea, es tan tóxico que las partículas la divido en partes por millón, o sea, son tan pequeñas que no las hablo en porcentaje, ¿no? Esto sería 0.0002%, es las 200 partes por millón. El dióxido de carbono, o CO2, que sería hasta un 14%. Bueno, el oxígeno dice un máximo de un 5% y el valor de lambda, que digamos que es el que nos compete acá, es igual a 1. Todos estos valores que indico acá, ustedes los conocen bien, que van a estar en el analizador de gases, ¿no? Y cada país maneja sus porcentajes máximos y mínimos, ¿sí? Y el porcentaje que esto me indica si el auto pasa o no. De estos porcentajes, cabe decir ahorita que, bueno, el monóxido de carbono me indica qué tan rica o pobre está la mezcla. El HC o el hidrocarburo me indica qué tanto tengo de partículas no combustionadas. Me refiero a partículas de combustible que no alcanzaron a quemarse en esa combustión. Entonces salen como partículas que van al medio ambiente y que son muy nocivas. Son tan nocivas, miren, les digo que unas partículas de hidrocarburo son, hagamos de cuenta que yo pongo con un spray un poco de gasolina en el aire. Ese combustible no se quemó, eso sube al medio ambiente, y cuando este sube al medio ambiente, se tarda más o menos 200 años en evaporarse. Y mientras está en el medio ambiente, forma una capa, y esa capa hace que los rayos del sol, cuando llegan a la Tierra, no pueden regresar hacia la parte superior y vuelvan a caer a la Tierra y forman lo que se llama el efecto invernadero. Por eso se derriten los nevados, los polos, por eso los ríos, etc. Entonces es un tema de efecto invernadero que se trata de evitar. Como es tan tóxico, entonces por eso se pone esa norma, ¿no? Hasta 200 partes por millón, ¿sí? Y bueno, aquí valga la pena una aclaración cortica, un pequeño paréntesis que hago en mitad de la charla. Pensemos ahora, después de todo esto que está pasando, que no nos gusta a nadie, donde nos tenemos que encerrar en la casa, donde no podemos utilizar los autos, etcétera, el respiro que es para el planeta, ¿no? Dejar de recibir esas toneladas de hidrocarburo por algunos días, ¿sí? Y recuperar su capa de ozono y quitar un poco el efecto invernadero. Bueno, solo como un pequeño paréntesis para que lo tomen ustedes en cuenta, simplemente que no todo esto es malo. Tenemos el dióxido de carbono, CO2, que es un indicativo realmente de la eficiencia del motor. Ahí he puesto un valor del 14%. Ese valor debe mantenerse por ahí, 14, 14,2 más o menos, ¿sí?
Entre más baje ese porcentaje del dióxido de carbono, más eficiente es el motor. Entonces, si bien es cierto, los países no me piden el porcentaje de dióxido de carbono para poder aprobar la revisión técnica, para nosotros como técnicos es importante verificar que ese valor esté en el 14%. Entre más fallas tenga el sistema, sea parte motor, parte electrónica, combustión, lo que sea, más bajo va a ser el porcentaje de CO2, y aunque la norma no me lo pida, para mí como técnico va a ser un indicativo de que tengo problemas, ¿sí? Y tengo el oxígeno que dice, bueno, un 5%, que es un valor máximo que algunos países lo ponen, para evitar que exista la trampa, ¿no? Por ahí que la gente desconecta una manguerita de vacío, desconecta un inyector para que ingrese más oxígeno y bajen otros parámetros. Entonces, por medio de eso se dan cuenta, ¿ya? Y finalmente, un valor de lambda, ¿sí? Un valor de lambda que es de 1, que es el que vamos a luchar porque así sea. Se fue la... Bueno, un momento, me indican que el audio está un poquito cortado, a ver si me confirman. No, dale de nuevo. Bueno, estoy aquí, indíquenme por favor si se recuperó el audio, estoy aquí, me están ayudando. No, desde acá. Yo no voy a estar. En Costa Rica está bien, está acá. De nuevo es la transmisión. Ok, a ver, vamos a ver. Nos indican que en Costa Rica el audio está bien. Parece ser que en Ecuador algunas fallas. Bueno, si nos indican por chat de países que están ahí, en Ecuador, alguien que nos indique, por favor. Si nos indica, nos pone Ecuador y listo, ¿sí? Bueno, parece que por ahí alguien tuvo algún problema temporal con su audio. Si esperaremos un minuto, por favor, el audio ok, se escucha perfecto, se escucha perfecto. Ya, perfecto, perfecto, bueno. ¿No parece algún problema temporal de alguna persona? ¿Qué? Ya, entonces, como ya constatamos, ya escuchas tú también. Entonces, bueno, vamos a continuar, ¿sí? Bueno, entonces estábamos en estos valores que son los que se exigen en la norma, ¿no? Y por ahí viene el tema de cuando hablamos de esta parte acá que dice lambda 1, miren, ¿sí? Este lambda 1 es un valor que no lo va a exigir la revisión técnica vehicular en ningún país. Es un valor que nos sirve a los técnicos. Entonces, de aquí vamos pensando que tenemos dos valores que nos sirven a los técnicos. El valor de CO2, que no lo pide la norma, y el valor de lambda, que tampoco lo pide la norma. Pero que nosotros como técnicos es indispensable. Entonces vamos a necesitar unas soluciones para evitar esa contaminación que es excesiva, ¿no? Entre eso está no hacer la trampa, por supuesto, sino una combustión perfecta, una reducción del consumo de combustible, una reducción del desgaste del motor, un aumento en la autonomía y el performance del vehículo, y mantener la temperatura óptima del motor y catalizar los gases de escape. Entonces, digamos que estas son como los requisitos, las formas de mantener una buena combustión. Y ahí es donde viene nuestro trabajo como técnicos, ¿no? En concientizar a la gente que el asunto aquí no está en la trampa, está en lograr llegar a esto, que además, pues para nosotros como técnicos que trabajamos en esta área, es lo correcto, porque es lo que va a ser rentable para nuestros talleres, así como para el médico nos dice que más tengamos con salud, y para eso tenemos que asistir periódicamente o hacer ciertos tratamientos, pues acá es lo mismo, y esto va a hacer que el usuario mantenga en buenas condiciones, ¿no? Entonces, ¿cómo logramos esto? Pues obviamente mantenimiento periódico, verificar el funcionamiento correcto de la parte electrónica, verificación de la temperatura, el catalizador del motor, el estado de filtros, bujías, niveles, fugas de aceite, etc. O sea, me refiero a un mantenimiento en general, ¿ya? Tomemos en cuenta que ingresan 3 elementos básicos para la combustión, ¿no es cierto? Entonces, que son el oxígeno, que es el aire que nos ingresa, con esos porcentajes que hablamos, del 80% nitrógeno, 20% de oxígeno.
el combustible a través de inyectores y la chispa, ¿no? Que me hace la bujía. Entonces eso me genera que exista la explosión, y tras la explosión pues una combustión, y esa va a ser pues mejor o no, dependiendo de las condiciones que tenga, básicamente de qué, de estos tres elementos. ¿Qué puedo controlar de aquí? Realmente todo, ¿no? O sea, si tengo un problema de fuga de corriente en un cable de alta tensión, pues no voy a tener una buena chispa. Si tengo un problema en inyectores, no voy a tener un buen ingreso de combustible, sea este mayor o sea menor. Tengo vías con el ingreso de oxígeno, como con un filtro de aire tapado, como con un sensor MAF que no me da la cantidad correcta, no me va a calcular el ingreso de combustible que requiere el sistema para poder trabajar de manera óptima, ¿sí? Y los elementos que intervienen, pues todos los que ustedes conocen, ¿no? Todos los sensores en general, ¿no? Sensores de posición, de temperatura, de entrada de aire, etcétera, que ingresan a la ECU, y la ECU procesa esos datos con esa información que recibió de los test y va hacia las salidas, que son básicamente inyectores, chispa de bujías, bueno, si es que fuera el caso en algunos modelos ya anteriores, digámoslo así, válvula IAC, o motores paso a paso, mariposas motorizadas, etcétera. Bueno, o sea, todo lo que tenga que ver con la parte de funcionamiento general, ¿ya? Entonces, ¿qué elementos se utilizan para evitar esa contaminación? Los sensores, para que la ECU pueda calcular la dosificación de combustible, por supuesto, como mencionamos. Nuestra parte que nos compete ahora, sensores de oxígeno, para monitorear la mezcla y eficiencia del catalizador. Un sistema de circulación de gases o EGR para evitar la producción de NOx, y un sistema EVAP, que es para evitar la producción del hidrocarburo al medio ambiente. O sea, me refiero al sistema de evaporación de gases del tanque de combustible. Digamos que estos otros temas, como son sensores, como son válvula EGR y sistemas EVAP, son un tema que toparemos en otra clase, ¿no? Ahora nos vamos a centrar un poquito en esta parte de aquí. Me dice sensores de oxígeno para monitorear la mezcla y eficiencia del catalizador. Entonces, si arrancamos de ahí, decimos que los sensores de oxígeno tienen dos funciones, ¿sí? Porque tengo también dos sensores, digamos así, o sea, un sensor antes del catalizador y otro después. Entonces, el sensor que tengo yo antes del catalizador me va a servir básicamente, esto quiero que nos quede muy claro, para garantizar que tenga oxígeno el catalizador. Como me censa la cantidad de oxígeno, más no de hidrocarburos, él me va a garantizar que el sensor de oxígeno tenga, que el catalizador tenga el oxígeno suficiente para que el catalizador pueda trabajar, ¿sí? Y luego va a tener un sensor de oxígeno que va después del catalizador, el cual me sirve para calificar la eficiencia de ese catalizador. ¿Estamos? Entonces, bueno, entonces cuando tengo una combustión completa, que tengo aire más combustible y me produce el CO, el CO2, el O2, el hidrocarburo, agua, nitrógeno, y aquí miren que tengo algo que dice NOx, que es óxido de nitrógeno, que se produce, hemos puesto en paréntesis bajo carga, o sea, esto se produce en un motor de gasolina en régimen alto, donde tengo más de 1400 grados centígrados, empieza a producirse el óxido de nitrógeno. Si bien es cierto, digamos que respiramos nitrógeno y oxígeno, si yo lo oxido a ese oxígeno, esto sucede cuando tengo temperaturas altas, ¿sí? Ahí se produce el NO2, NO3, NO4, NOx, por eso se llama NOx. Entonces, esta combustión completa me produce todo eso. Donde el combustible y el oxígeno se queman por completo, se produciría únicamente CO2, que es el dióxido de carbono que producen las plantas, que es de las bebidas gaseosas, y agua. Pero esto no siempre es así, eso sería una combustión ideal. Y los fabricantes tratan de llegar a esa combustión ideal. Para eso se requiere que mantener una mezcla que se conoce como la mezcla estequiométrica. Entonces el sistema está diseñado para mantener una óptima emisión de gases, un adecuado manejo de potencia, o sea, tengamos en cuenta que va a manejarse la potencia posible, ¿sí? Puedo hacer algunas modificaciones en potencia, pero esas van de la mano con perturbaciones al medio ambiente, tengo en cuenta, y en consumo de combustible, ¿no? La potencia va de la mano con el combustible, o sea, si yo quiero más potencia, sale de un lado, y ese lado es el combustible. Para lo cual se busca tener una mezcla de aire y combustible óptima, la conocen ustedes, lo sé bien, como una mezcla estequiométrica, que consiste en tener 14.7 partes de combustible, partes de aire, perdón, por una parte de combustible.
Cuando esto se cumple, este 14,7 de aire, o sea, me refiero a que yo necesito para quemar un galón de combustible, 14,7, prácticamente 15 galones de aire. En ese momento se cumple que el valor de lambda es 1 y la emisión es la menor posible. Esto se ha hecho ya algunas pruebas, ¿no? Entonces los estudios lo indican. En este diagrama vemos, en esta presentación, que aquí tengo el aire, me dice 14,7 a 1. Y si ustedes miran acá en la línea de color azul, aquí tengo el lambda 1. Miren, aquí dice 14,1 y aquí 16,1. Y en la mitad va a ser el 14,7. Esta parte de la línea aquí va a ser 15. Entonces casi 15, 14,7. En este momento, la emisión es lo mejor posible. En este punto, el hidrocarburo es el menor posible. Y el CO es el mejor posible también. Tomemos en cuenta algo. Si yo me voy hacia acá, quiere decir que la mezcla está pobre. Si me voy hacia acá, que la mezcla está rica. Antes de eso, ¿qué es mezcla rica y qué es mezcla pobre? Si hablamos de una mezcla rica, tendríamos que decir que una mezcla rica es la que tiene mucho combustible. Una mezcla pobre es la que tiene poco combustible. Rica, mucho combustible; pobre, poco combustible. Pero el tener una mezcla pobre que tiene poco combustible quiere decir que está rica en aire. ¿Sí? ¿Se comprende? Quiere decir que tengo una mezcla rica, o sea, una mezcla que tiene mucho combustible, quiere decir que está pobre en aire. ¿Por qué hablo entonces ahora de otro parámetro? Ya no voy a hablar de rica o pobre en cuanto a combustible. Va a seguirse manteniendo esos términos. Pero es que yo no tengo un sensor de combustible, no tengo un sensor de hidrocarburos. Yo tengo un sensor de aire, ¿sí? Y el sensor me mide cuánto aire sale. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a suponer un ejemplo. Bueno, antes del ejemplo. En este punto, miren que aquí es la menor emisión que puedo tener de hidrocarburos que son súper tóxicos, por eso los tomo en partes por millón, ¿sí? Y el CO, si yo le hago la mezcla un poquito pobre hacia acá, me sube el hidrocarburo a pesar de que me baja el CO. Sigan la gráfica, si yo la hago rica hacia acá, también me sube el CO. Entonces podría decir, bueno, entonces la voy a hacer un poquito pobre para que me baje el CO, pero me empieza a subir el hidrocarburo. Entonces, en este punto es el mejor punto de congruencia que puede tener esta mezcla, ¿ya? Entonces les decía, vamos a suponer, yo tengo aquí una mezcla normal, ¿no? Digo 14,8, 14,7 gramos de aire y 1 gramo de combustible. Entonces, tengo la mezcla estequiométrica, está perfecta, ¿sí? ¿Qué pasa si aquí no tengo la bujía, que es la que estoy indicando? La bujía se encarga de que tenga la chispa, ¿verdad? Y con eso se hace una explosión. Y al tener la explosión, el pistón se va hacia abajo y cuando sube el pistón me botan los gases ya quemados. Se supondría que los gases ya sin gases tóxicos porque se queman. Pero sabemos que no es así, por eso hay un catalizador. ¿Qué pasa si se me quemó esta bujía? ¿Sí? Se quemó la bujía, se dañó el electrodo, se fue el cable, la bobina, si que fuera una COP, lo que ustedes quieran. ¿Qué pasaría si se daña? Entonces, ¿qué estaría ingresando aquí a la cámara de combustión? Estaría ingresando aire a través de la válvula de admisión que estoy mostrando aquí, aire, ya no, ingresaría combustible y ya no habría chispa. Al no haber chispa, aquí tengo una mezcla de aire-combustible, que si es estequiométrica serían 14,7 partes de aire por 1 parte de combustible, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con esto? Cuando baja el pistón y vuelve a subir por inercia, porque tengo más pistones también, por acá ya me bota los gases, pero que ya no son los gases combustionados, sino que me bota una mezcla de ¿qué? Una mezcla de 14,7 partes de aire por 1 de combustible y me está botando al medio ambiente hidrocarburos. Y el sensor de oxígeno en ese momento no me lo va a medir como una mezcla rica, como miramos acá. Me lo va a medir como una mezcla pobre, porque el sensor no ve el hidrocarburo, el sensor ve el aire y le va a ver mucho aire. Lastimosamente ese aire va a estar con partículas de combustible y el sensor no se puede dar cuenta. Me dice hay mucho aire, pero no se da cuenta que el aire va además con pedacitos de gasolina, digamos así, ¿sí? O sea, como veo en el gráfico de acá, viene un montón de partículas de aire porque no se combustionó, porque si hubiera habido explosión, esto no habría, este oxígeno se habría quemado en la combustión. Entonces él ve el montón de aire y esta no la ve, aunque le ponga más no ve el combustible. Hagamos de cuenta que
el experimento de colegio que lo hicimos todos cuando estábamos en la escuelita, ¿no? Cogíamos el fósforo encendido, abre la boca, cierra la boca y ahí se le apaga el fósforo porque no tiene oxígeno. Le hicimos un vacío ahí. Acá es lo mismo, ¿no? Pero eso pasa porque el oxígeno ahí se quemó con el fuego del fósforo, digámoslo así, ¿no? Cuando hice ese juego, que no se va a hacer, por supuesto. Acá es lo mismo. Entonces aquí si hay la chispa, se quema todo este oxígeno y no me sale nada. Por ahí algún poquito de hidrocarburo que lo voy a medir luego. Pero si no tengo chispa, me sale el hidrocarburo y no hay quien lo mida, así como sale el oxígeno. Por eso la norma es clara, ¿no? Dice hasta tanto, hasta 200 partes por millón de hidrocarburo y hasta tanto por ciento, 5% de oxígeno, ¿sí? Entonces miren aquí en este gráfico donde hablamos de la mezcla estequiométrica o ideal, ¿no? Que se conoce, que es en este 14,7 a 1, que es aquí donde el lambda es 1, ¿sí? Y donde yo les puedo decir, miren, si hacia acá esto significa pobre, esto significa rico, hacia la derecha de sus pantallas es pobre, ¿no es cierto? La potencia, miren esta gráfica que es línea continua, va a bajar, ¿verdad? Y si lo hago rico, la potencia va a subir hasta un cierto valor, porque no es infinito eso. Si uno empieza a enriquecer más, el frente de llama que hay en la combustión no va a ser efectivo y ya no va a ser potente. Entonces la potencia, en vez de seguir subiendo, empieza a decaer. Pero vamos por el lado de acá, el consumo de combustible. Si yo la hago más rica, por supuesto, empieza a incrementar. Si yo la hago muy pobre, ¿sí? Empieza a disminuir hasta el punto que después ya no encienda. Entonces aquí tengo un rango amplio entre lo que es ser rico y lo que es ser pobre. Una mezcla rica y una mezcla pobre. Una mezcla rica con poco oxígeno, una mezcla pobre con mucho oxígeno. Vamos a tratarlo así. Entonces digamos que si lambda es menor que 1, para el ejemplo de acá, digamos que yo tengo poquito aire. ¿Qué es tener poquito? Es no tener el 14,7. Es tener, por ejemplo, 12,6 a 1. Es una mezcla muy rica. ¿Por qué? Porque tiene muy poquito aire. El combustible es el mismo 1, pero tengo muy poquito aire. En ese caso, tengo que lambda es de 0,86. Para un lambda que es menor que 1, siempre la mezcla se considera rica. Y acá tengo un F radio, o sea, un 15,4 en vez de 14,7 a 1. Quiere decir que no tengo 14,7, tengo 15,4. O sea que tengo mucho aire. O sea que está muy pobre de combustible porque tengo mucho aire y ese lambda va a ser 1,05. Finalmente, ¿qué es lambda? Entonces lambda es la división que resulta de dividir la cantidad de aire que tengo sobre la cantidad de aire ideal. ¿Cuál es la cantidad de aire que tengo para el caso de mezcla rica? Para nuestro ejemplo, 12,6. Si dividimos 12,6 para 14,7, me va a dar 0,86. Para el ejemplo de acá, si dividimos 15,4 para 14,7, me va a dar 1,05. Entonces lambda viene de dividir la cantidad de aire que tengo en el sistema dividido para la cantidad ideal. Eso obviamente me da un analizador de gases sin problema, ¿no? Ese valor no tengo que hacer esa operación, pero era por indicarlo que así se lo obtiene, lambda, ¿ya? Entonces, nuestro resumen aquí, lambda mayor que 1, mezcla pobre, lambda menor que 1, mezcla rica. ¿Ok? Bueno, esto ya es un tema ahí de la mezcla estequiométrica, produce combustión ideal, en la que los hidrocarburos de combustible y el oxígeno del aire reaccionan completamente y producen calor que permite el movimiento del motor. Lo que decíamos, la energía se convierte en movimiento, ¿no es cierto? Así como el CO2 y el H2O, el agua, esta mezcla está formada por 14,7 a 1 para el lambda 1. La mezcla se considera rica cuando está entre 10 y 14, o sea, menor a 14,7, y se considera pobre cuando va de 14,7 hacia arriba, digamos que entre 15 y 17. Eso digamos que va a ser en términos generales cómo se nos maneja esta combustión, ¿no? Y aquí no entra el tema del NOx por el momento, digamos, porque no es nuestro tema, pero simplemente recordar que los lambda menor que 1 es una mezcla que tiene entre 10 y 14 partes de aire, y es una mezcla muy rica, y un lambda mayor que 1 es cuando tengo entre 15 y 17 partes de aire, una mezcla muy pobre, ¿cierto? Eso digamos que básicamente es eso. Entonces hay un grafiquito aquí que se lo habrán visto muchas veces, que es este, ¿no? Entonces aquí se muestran, esto es lambda 1, aquí 14,7 a 1.
Y aquí se muestra que esta es la mejor opción en gases, ¿no? El CO2, decíamos que es el mayor posible. ¿Y qué se refería a que es el mayor posible? El CO2, el mayor posible, quiere decir que el motor está muy eficiente. Si el CO2 baja, pues no sería tan eficiente. Entonces un CO2, ¿sí?, que puede ser alrededor de 15, un poco más de 15, si estuviera a nivel del mar, digamos que por aquí en alturas, la mayoría de ciudades que están sobre la altura, una media, digamos, más o menos 2.400 metros sobre el nivel del mar, pues vamos a hablar de que tengo un CO2 de más o menos 14%, y a nivel del mar más o menos 15-16%, como para tomarlo en cuenta, ¿sí? Bueno, este es el CO2, el mejor posible con esa mezcla. El NOx, digamos que puede ser más alto, entre más pobre sea la mezcla, ¿sí? Y baja si es más rico. Pero lo mejor posible en combinación con nosotros es este punto también. Igual hidrocarburo, sí, que empieza a aumentar, si es que se hace rico, se hace pobre, igual el CO. Entonces, si ustedes ven esta gráfica, digamos que la mejor opción que puedo tener de consumo de combustible, que es el CO, sin perder potencia, con la menor emisión de hidrocarburos, con una aceptable emisión de NOx y un óptimo funcionamiento del motor, porque la del CO2 es tener el lambda 1. Entonces, bueno, todo este cuento que echamos anteriormente es para decir que yo necesito llegar a un lambda 1 y para eso necesito tener un sensor de oxígeno. Bueno, por eso de ese sensor de oxígeno se califica el tipo de mezcla, que como lo hemos venido indicando todo este tiempo, o es rico o es pobre, ¿sí? Entonces vamos a necesitar un sensor que nos califique si la mezcla es rica o es pobre. Ya, y ese sensor es el sensor de oxígeno. Decimos que tengo dos tipos. Va en el flujo de escape y uno va antes del catalizador, que se conoce como el main sensor o el sensor 1 o el sensor del precatalizador, y un subsensor de oxígeno que es el sensor 2. Entonces ustedes ven aquí, y van a verlo en el escáner también, dice O2S, sensor de oxígeno, del banco 1, sensor 1. Si dice sensor 1 quiere decir que está antes del catalizador. Y aquí tengo el subsensor de oxígeno, O2S, sensor de oxígeno, del mismo banco 1, sensor 2. Entonces, banco 1 y banco 1. Si fuera un motor V6 sería banco 2 el otro banco. Entonces, esto significa sensor de oxígeno. Esto me diga qué banco es y si es sensor 1 antes del catalizador y si es sensor 2 después del catalizador. Como, digamos, una nomenclatura un poquito convencional, ¿no? Aquí tenemos el catalizador, es otro tema también, digamos, de otra clase, pero en general, o sea, es de la familia de los rubidios, trividio, libido, oro, platino, etcétera. Tiene muchos elementos que lo hacen por eso muy costoso. Y su función es tener básicamente dos cosas: reducción y oxidación. Decíamos que aquí nos entra hidrocarburo, que es el HC, monóxido de carbono CO, el NOx, que son óxidos de nitrógeno, y oxígeno. Y al hacer la reducción lo que hace es el NOx y el CO, convertirlo el NOx en N2, que sería nitrógeno, que es lo que respiramos ahorita mientras conversamos, y el CO2, que es el que tomamos en las bebidas gaseosas y lo botan las plantas. Y en la oxidación, el HC, que era súper tóxico, ¿se acuerdan? 200 partes por millón. Y el CO los va haciendo una oxidación y lo convierte en H2O, que es agua, que no es tóxico, y es CO2, que eliminan las plantas que dijimos. Y por acá me sale H2O, que es agua, CO2, dióxido de carbono, nitrógeno que respiramos y oxígeno que respiramos. Eso en condiciones perfectas. Pero para que esto se necesitamos, esto sería otro tema, hablar de catalizadores, haremos alguna clase en algún momento de esto, pero esto necesito que esto funcione bien, y para que esto funcione bien necesito un sensor de oxígeno. Entonces todo, bueno, aquí hay una pequeña presentación de cómo funciona el catalizador, todo lo que hace, no es nuestro tema ahora, pero básicamente lo que hace el catalizador es tomar todos los gases que son nocivos y hacer la oxidación y reducción para que todo esto que habíamos dicho acá, que era nocivo, como el hidrocarburo, el CO, que es el monóxido de carbono, el óxido de nitrógeno, el oxígeno, etcétera, cuando se actúa con el nitrógeno, todo eso nocivo sea algo que no sea tóxico, ¿sí? Eso es lo que hace el catalizador, y tiene, bueno, algunos elementos
importantes para que permita hacer eso. Ahora hay que tomar en cuenta que el catalizador por eso es tan costoso y por eso se conoce de 3 vías, ¿no? ¿Por qué son 3 vías? Porque me va a atacar el NOx, el CO y el HC. 1 vía, 2 vías, 3 vías. HC u hidrocarburos, CO o monóxido de carbono y NOx u óxido de nitrógeno. Estas son las 3 vías, no es porque tenga 3 ductos, ¿no? Entonces por eso se conoce como catalizador de 3 vías, ¿sí? Pues para eso se necesitan los sensores de oxígeno para ayudarme en todo eso, todo esto que hemos venido conversando anteriormente. Y estos tenemos, digamos que, algunas alternativas, sensores de oxígeno, los sensores de oxígeno convencionales, que son los de circonio y algunos de titanio, y los nuevos, entre comillas, nuevos sensores de oxígeno de banda ancha. Entonces, los sensores de oxígeno, ustedes conocen que trabajan haciendo un ciclado entre rico y pobre, ¿no es cierto? Y ese ciclado va entre 100 milivoltios y 900 milivoltios. Digamos, cuando está rico, aquí va a marcar 900 milivoltios, y cuando está pobre, acá va a marcar 100 milivoltios. Esto es rico, pobre, y va a estar ciclando de esta manera, ¿no es cierto? Ya. Eso hace el sensor de oxígeno. Tenemos aquí no. Bueno, vamos por acá. Entonces, esa mezcla la va viendo rica o pobre con valores un poquito menores a 1 voltio y un poquito cercanos a 0 voltios, ¿sí? Pero quiero que miremos esta gráfica. Aquí dice que yo tengo el 14.7, que equivale a un lambda de 1, 14.7 a 1 de combustible. Ese es lambda que está aquí, es 1. O sea, aquí me dice, ¿está la mezcla rica o está la mezcla pobre? ¿Qué es el inconveniente que los fabricantes miraron en esto? Que este cambio entre rico y pobre se va a dar, digamos, entre 0.9 de lambda y 1.1 de lambda. O sea que va a estar entre 13.25 y 16.19 aproximadamente. Entonces tengo una banda que sería entre 0.9 y 1, donde yo digo, si está entre 0.9 y 1 es pobre, y si está entre 1 y 1.10 es rico. Pero no sé qué tan pobre es acá o qué tan rico es acá. Es como decir, vamos a poner esto en dólares. Yo digo, los que tengan menos de $100 hasta $1 son pobres. Los que tengan más de $1 hasta $200 son ricos. Quiere decir que el que tiene $100 es tan pobre como el que tiene $1. O el que tiene $101 es tan rico como el que tiene 200. Lo cual no es cierto. Yo tengo que saber qué tan pobre es este de acá. Si este de acá tiene $10, 20, 60, 80 o 90, es casi la media. Si este de aquí tiene 110, no es lo mismo tener 195. Entonces, ese ejemplo que he puesto, simplemente para indicar que este sensor no me permite decir si es medio rico o es medio pobre. Simplemente me dice o es pobre o es rico. Entonces, esto de aquí me forma una banda. Si ven esta banda que estoy señalando aquí, es una banda muy ancha. Entonces, es una banda muy ancha donde no tengo esa opción de verificar. Entonces, ahí aparecen estos sensores que son los de banda ancha. Si nosotros recordamos el convencional, pues tengo una cámara donde hago una comparación entre la cantidad de oxígeno que tengo en los gases de escape con la cantidad de oxígeno que tengo con el medio ambiente. Digamos que si esa esa diferencia es muy poquita, ya quiere decir que tiene mucho oxígeno, el gas de escape, versus el oxígeno del medio ambiente, entonces me genera un valor de voltaje muy bajito que va a estar cerca de 1 voltio. Y en el otro caso, si tengo mucha diferencia, o sea que tengo muy poco oxígeno en el escape comparado con el oxígeno del medio ambiente, entonces me genera un voltaje alto que va a ser cercano a 1 voltio. Y ahí empieza a ser el rico, pobre, y entre más rico lo ve, más cierra el inyector. Entre más pobre lo ve, más abre el inyector del sistema. Entonces digamos que se tenía esa opción entre ver entre el 0.9 voltios y el 0.1 voltios, o 900 milivoltios y 100 milivoltios.
Entonces, eso no les servía al sistema, digamos, ver esto así. No es que no les servía, y además muy preciso, ¿no? Porque esto más o menos es de 7 a 10 veces en 10 segundos el ciclado. O sea, si yo digo de 7 a 10 veces en 10 segundos, déjenme ver si ponemos aquí una preparación de esto. Aquí está, esta es una sonda lambda, ¿no? De las convencionales, ¿ya? Entonces va a estar de 7 a 10 veces en 10 segundos y digamos que a 2000 RPM pues voy a tener mayor frecuencia en eso, ¿ya? Pero esto, digamos, en términos de emisiones es un montón de tiempo, pues porque la inyección no se hace en un segundo, la inyección se hace, digamos, un inyector está abierto 2 milisegundos, o sea que 2 milisegundos significa ¿cuánto al lado de un segundo? Cojo el segundo, lo divido en 1000 veces y esas 1000 veces tomo 2, eso es 2 milisegundos. Entonces, un segundo es un montón, pues, o sea, es mucho tiempo el que estaría tomando, ¿sí? Entonces, por eso no se toma mucho en cuenta este tipo, digamos, ¿ya? No es que no se tome en cuenta, se lo usó y se lo ha seguido usando y se lo seguirá usando por mucho tiempo. Este tipo de sensores convencionales, pues ahí se los va a usar entonces en los sensores que van después del catalizador, porque ahí, en teoría, pues no debería tener ciclado, ¿no? Porque el oxígeno ya se fue en el catalizador. A ver, repito, bueno, sería otro tema. Pero, bueno, entonces en vez de tener esto, tengo ahora esto con el sensor de oxígeno de banda ancha. Es un sensor que va a usar el mismo principio. Voy a tener aquí una cámara de medición, ¿sí? Y esta cámara de medición, si ustedes me siguen el mouse, por aquí tengo los gases de escape, ¿ya? Y por aquí me ingresa los gases de escape con cierta cantidad de oxígeno a esta camarita de medición, esta célula de medición, y por acá tengo una entrada de aire del medio ambiente. Y va a compararla, pero si ustedes miran bien aquí, tengo una entrada por aquí, ¿sí? Y una entrada por acá, de un voltaje de referencia. Este voltaje de referencia, al entrar a esta célula acá, esto va a variar el voltaje y me tiene un voltaje de salida por este de acá, perdón, se movió aquí, de salida, que viene a un operador, un operacional, donde me hace la comparación y tengo un voltaje de salida. Entonces ahí está la diferencia, que esto con cualquier pequeña variación voy a tener un voltaje de salida con un amperaje mínimo, por eso necesito un amplificador, ¿sí? Entonces digamos que aquí yo voy a tener en un sensor de oxígeno de banda ancha dividido en dos partes, una parte que es la de medición de oxígeno y otra parte que es como una bomba de oxígeno. ¿A qué se refiere esta bomba de oxígeno que estamos indicando acá? Aquí esta bomba de oxígeno va a tratar siempre de que ese lambda sea 1. Y para eso va a tener que ponerle un poquito de corriente. Y esa cantidad de corriente es la que me va a indicar qué tan pobre o tan rica estaba la mezcla. Pero eso es muy exacto. Entonces decíamos, en vez de tener esto, ahora tengo esto. Entonces miremos aquí que tengo un voltaje, ¿no es cierto? Y ese voltaje está alrededor de 3.2, 3.3 voltios, ¿sí? Si la mezcla se hace pobre, el voltaje va a subir, ¿sí? Aquí tengo 14,7 de aire. Si yo le empiezo a poner 15, 16, iría en la gráfica hacia acá y sería 3,4, 3,6, 3,8, etc. Entre más pobre, más voltaje tiene el sensor. Entre más rico, menos voltaje tiene el sensor, ¿sí? En algunos modelos vamos a ver que no puedo medir ese voltaje, ni las variaciones de corriente. Entonces ahí es importante poner un escáner que me permita ver ese voltaje, que me permita ver ese valor de corriente, porque son miliamperios. Pero aquí ya tengo una banda muy ancha, si ustedes lo analizan. Entonces miren, toda esa banda que tengo tan ancha, que ahorita si se me mueve, miren, si se me mueve de 14,7 se movió a 14,5, ya me bajó de 3,4 a 3,2, ¿sí? De 14,7 a 14,5. ¿Cómo era antes? Aquí de 14,7 bajaba a 14,5, bajaba a 14, sí, miren, hasta 13, y realmente no tenía esa posibilidad, ¿sí? Aquí era muy ancho el rango en esto, ¿ya? Y se me iba de una a rico o de una a pobre. Entonces no tenía una banda de control, que ahora sí tengo. Pero más que todo tengo esa banda de control que no la veamos para el voltaje, sino por el lado de amperaje, ¿ya?
Entonces, el funcionamiento de esta sonda, vamos a dividir la sonda, decíamos, en dos etapas, una célula de medida y una célula de oxígeno. Por supuesto, dispone de un tercer circuito, que es el de calefacción de sonda, ¿no? El de calefacción de sonda, digamos que no es un tema muy complejo, ¿no? O sea, necesitamos tener un positivo a una baquelita que lleva el sensor y un negativo que va a ir por pulsos que le da la computadora por PWM, modulación de ancho de pulsos. Entonces, si yo lo mido con un multímetro de manera esencial, digamos, yo voy a medir los 14.2 voltios, por ejemplo, en el de positivo, y en el de negativo voy a medir 13, 8, 12, 10, 9, 14, etcétera, porque son pulsitos de negativo que hacen que me varíe el valor final que ve el multímetro, y por supuesto con un osciloscopio miraría los pulsos bien, ¿no? Bueno, eso como comentario y que lo conocen, ¿sí? ¿Qué es esta célula de medida? Esta parte es la encargada de medir el porcentaje de oxígeno que contienen los gases de escape. Ofrece una tensión de 0 a 1 voltios en función del oxígeno. La tensión es más elevada cuando aumenta la diferencia de oxígeno entre el contenido de los gases de escape y el que hay en el exterior, ¿ya? Entonces, esto es la célula de medida, ¿ya? Aquí igual tengo como los convencionales el circonio. Aquí tengo los electrodos y aquí tengo los gases de escape que van a ir de 0 a 1% en la combustión, y los del exterior que van a ser, en términos generales, 21%. Esta diferencia me genera un voltaje que va de 0 a 1, pero como recordemos que tengo un circuito, ¿sí?, amplificador, entonces se va a sumar con el voltaje de referencia y no va a ser de 0 a 1, por eso son valores diferentes. Va a ir de 3.3 para arriba o 3.3 para abajo. Esa es la razón, básicamente, ¿ya? Porque este valor ahí donde se sume, digamos así, ¿ya? Y la célula de oxígeno es la encargada de modificar la cantidad de oxígeno que tienen los gases de escape en la cámara de medida de la sonda. Para realizar esta modificación de oxígeno, desvía el mismo desde el exterior, el aire de referencia, digamos, del medio ambiente, hacia la cámara de medida o a la inversa, en función de una corriente eléctrica que se le hace atravesar a la célula. O sea, decíamos, si le falta le pone, si le sobra le quita corriente. La intensidad y el sentido de la corriente determina la cantidad de oxígeno y si se extrae o añade a la cámara de medida. Entonces, como hablamos de miliamperios, son variaciones muy pequeñitas que el sistema las va a poder ver, pero de manera súper correcta. ¿La va a entender? Entonces, va a ser muy fácil la variación que dé y va a ser muy exacto. O sea, cualquier pequeña variación enseguida la ve, ¿no? Entonces, aquí está la célula de oxígeno. Todo el tiempo en esta cerámica y los electrodos me está dando corriente para mantener el lambda 1. Por eso en estos sistemas ustedes van a ver que la corrección es muy rápida, muy inmediata. Encuentra una fallita, ustedes desconectan un inyector, un cable de bujía, que sea, y varía lambda, por supuesto, pero inmediatamente se pone en uno otra vez. Entonces vamos a aprovechar eso nosotros para verificar un sensor de oxígeno de banda ancha, ¿ya? Porque en conjunto, la banda ancha se compone de la unión de la célula de medida y la célula de oxígeno, y esta controla por un amplificador operacional que depende del tipo de sonda, ¿no?, de la marca modelo. Se encuentra, hay dos tipos, digamos, uno que viene ese amplificador en el conector y otros que vienen en la eco, que es como lo más común, ¿no? Entonces, por ejemplo, incorporado al conector, que el diagrama es el mismo, pero digamos que si fuera por la eco, pues esto iría en la parte de la eco simplemente, o sea, no nos estresemos por esa parte, ¿ya? Lo importante aquí es entender que yo tengo un calefactor, que es una baquelita, como la baquelita de la plancha, del encendedor de cigarrillos, es una baquelita, ¿sí?, que le llega positivo por un lado y pulsos negativos por el otro, el sensor de oxígeno y el sensor de oxígeno y la bomba de oxígeno. Y en base a lo que requiere la bomba de oxígeno para nivelar la corriente, determina la cantidad, y en base a eso, pues, lo corrige inmediatamente. Por eso es que ya no puedo este tipo de sensores con facilidad verificarle su funcionamiento con un multímetro, con un osciloscopio. Aquí requiero escáner realmente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos justamente lo que decíamos, ¿no?, un sensor AF sensor o AF radio, como lo quieran llamar, que es Air Fuel, ¿no? O sea, sensor aire combustible, ¿ya? Y con el escáner, por ejemplo, aquí me dice el target del Air Fuel, que es 0.95, el sensor banco 1S1, decíamos que antes del catalizador está en 1.003, mire, y el voltaje en 3.317, y la corriente en 0. O sea, está quietico el sensor ahí.
¿sí? Miremos acá. Acá lo varía un poquito, ¿no? El target 0.8, el sensor, el banco 1S1 está en 1.2, o sea, miren que aquí se me subió, ¿sí? El lambda ya no es 1, es 1.2, versus el de acá, que era 1.003. Aquí está 1.2. El voltaje se subió a 4.97, compararlo con este que tenía acá, que era 3.3, aquí subió a 4.97, y la corriente de 0 aumentó a 0.9 miliamperios, casi 1 amperio, ¿sí? Bueno, aquí otra variación, miren, otra vez, aquí inmediatamente hay una corrección, lo puso en 0.99, o sea, está en 1, y el voltaje ya se puso en 3.3 prácticamente, ¿no? 3.98, y la corriente se quedó en 0, ¿ya? Cuando le pongo ligeramente una carga rica, miren qué pasa. El voltaje desciende, ¿sí? Un poquito. Estaba en 3.298 a 3.239. Decíamos que en estos sistemas, cuando se hace un poquito rica, desciende el valor de voltaje, y cuando se hace pobre aumenta. Entonces quiero que miren aquí, por favor, qué pasa cuando la carga es un poquito rica. Se empobrece un poquito el voltaje y baja un poquito el amperaje, ¿no es cierto? Y trata de mantenerlo igual, ¿ya? Y eso es lo que teníamos acá. Entonces, estas variaciones, ¿cómo las haría? Yo las miro del escáner, con pequeñas variaciones muy pequeñas, ¿no? O sea, por ejemplo, prendo las luces, y esa variación en el motor voy a verla acá. Acelero un poquito y lo estoy enriqueciendo. Y va a pasar esto, si el sensor está bien. Pero aún aquí miro que es como muy poquito, ¿no? Aquí hemos hecho una prueba, ¿no es cierto? Que es la que queríamos indicar con el G-Scan. Entonces, miren, aquí, bueno, ingreso, esto está hecho en un auto híbrido. Los autos híbridos utilizan este tipo de sensores como muchos otros, ¿no? 10 minutos. Entonces, bueno, aquí entré con un G-Scan 2, entonces entro al motor, ¿no es cierto? Engine Automatic Transmission, entré al motor y cuando entro al motor, miren los datos que cogí acá. Entonces aquí tengo el valor de la carga. Aquí tengo la presión del múltiple de admisión, miren en cuánto está, 33 kilopascales. La presión atmosférica, 69 kilopascales. Nosotros estamos aquí, esto que hicimos aquí en la ciudad de Quito, estamos a 2.400 metros sobre el nivel del mar, más o menos 70 kilopascales, que es lo que indica acá. Y esto quiere decir, si tengo 33 kilopascales, que el motor se encendió, por eso bajó la presión. Aquí tengo una corrección, que es el Short Fuel Trim, que me dice que está en menos 6.5, y un Long Fuel Trim, que está en 5.46. Recordemos, bueno, igual es otro tema de clase, pero bueno, recordemos, esta corrección, el LFT es a largo plazo, quiere decir que el sistema arranca siempre con esta corrección, dándole 5.5% prácticamente más de combustible para que la emisión sea correcta, y el short quiere decir que al momento le está quitando el 6.25, entonces yo digo menos 6 más 5, esto me va a dar más o menos menos 1%, o sea, para que el sistema esté bien, el sistema tiene que quitarle el 1%. El target del IFU Radio 1, prácticamente 0.99, el banco 1S1, el AF lambda 0.98, está en 1 prácticamente, el voltaje del sensor 3.2 y la corriente un poquito hacia abajo, 0.03 miliamperes. ¿Sí? Un pantallazo ahí que vimos para ver. Pero ahora quiero que miremos aquí valores máximos y mínimos. ¿Ya? Esto, por ejemplo, me indica aquí, vamos a verificar esto acá. Esta parte de aquí es una pantalla tomada del menú Scaler, esto es el valor actual. Y acá tengo un valor mínimo y un valor máximo al que llegó. Entonces aquí me dice la carga calculada del motor, aquí es 0%. ¿Cuál fue el valor mínimo? El 0%. ¿Cuál fue el valor máximo? El 100%, fue una aceleración a fondo. Aquí entonces me dice que el valor mínimo fue 14%, o sea, estuvo el motor encendido, genera vacío, pierde presión, y al perder presión me baja la presión al 14%, y cuando suelto llegó al 73 kilopascales. Esta es la presión atmosférica,
Y aquí tengo el SFT que vino desde menos 10% hasta el 0%, el valor máximo. Y el long fuel trim, miren que se mantiene igual. ¿Por qué? Porque esta es una celda de carga que ya, o sea, es una celda que ya se estableció. Esta corrección está a largo plazo, así que haga lo que haga, se mantiene ahí, ¿no? Se va a variar muy lentamente. El target va a estar de 0.7 a 0.1 prácticamente, ¿sí? Aquí tengo el lambda del banco 1S1 desde 0.93 hasta 1.2. Aquí está el lambda que veníamos hablando antes, por acá, miren, vamos a ir 0.9 a 1.2. Aquí. Desde 0.9, ¿sí?, a 1. Hasta 17 partes de aire en vez de las 14.7. O sea, una variación bastante grande. ¿Sí? Vamos aquí. Aquí tengo el voltaje del sensor, que en condiciones normales más o menos 3.3. Mire, aquí cuando se paró en ese momento era 3.4, vino desde 2.8 hasta 4.99, prácticamente 5, y la corriente que varió desde menos 0.17 hasta 0.83. Concentremos un poquito en esta parte de acá. Aquí me dice que el lambda es 0.9 y llega hasta 1.2. Cuando el lambda es 0.9, o sea, un lambda menor que 1, quiere decir que la mezcla está rica. Y cuando está rica está en 2.8 el voltaje y la corriente es negativa. Cuando está pobre, 1.2, el voltaje sube a casi 5 voltios y la corriente se sube hasta casi 1 ampere. Por ahí vamos pensando cómo lo vemos, ¿no es cierto? Otra prueba acá, ¿sí? Entonces en la otra prueba de acá tengo igual, ¿no? De las cargas del 0 al 100%, es short fuel trim de menos 13 a 0, este se queda en 5.4, el lambda va de 0.8 a 1.2, el voltaje del lambda de 1.5 a 4.9 y la corriente de 0.65 menos 0.65 a más 0.60. Estos valores han sido tomados muy fácilmente y con eso quería indicar que así vamos a diagnosticar un sensor de banda ancha. ¿Cómo ha sido tomado? Encendemos el motor, en el caso de un híbrido, lo vamos a hacer para cualquier modelo. Lo explico en este momento, en el caso de un híbrido. Se pone ready, quiere decir que se pone el botoncito en el panel, el colorcito de color verde que me dice la palabra ready justamente, según el modelo. En Ford sale un carrito dibujado, en Hyundai y Kia igual sale una flechita verde. Me indica que está listo, pero puede estar eléctrico no. Entonces hago aceleraciones bruscas y suelto y ahí simplemente voy viendo que tenga estas variaciones. Sino una forma muy fácil de hacerlo para que ustedes hagan en cualquier modelo. Ustedes entran, como indicamos al inicio, ¿cierto? Por acá. ¿Dónde está? A ver. Por aquí. Entramos al motor de cualquier sistema. Vamos a la parte motor y nos vamos luego a la parte de test de actuadores. ¿Sí? En esa parte de test de actuadores, ustedes van a tener la opción de, mientras hago el test de actuadores, me dice qué quiere verificar mientras hace el test. Entonces ustedes escogen estos valores de aquí: AF lambda, el AF voltage y el AF current. O sea, voy a coger el valor de lambda, el valor de voltaje de lambda y el valor de la corriente de lambda. Solo esos tres van a ver, no van a ver nada más. Y hacen el test de actuadores. Entonces desconectan el inyector 1, 2, 3 o 4, el que ustedes deseen. Y cuando lo desconecto, ¿qué va a pasar? Voy a tener una bomba de oxígeno. Si tengo una bomba de oxígeno, voy a tener un sistema que se me hace muy pobre por la bomba de oxígeno. Al hacerse pobre, el valor de lambda va a empezar a subir. Y si sube el valor de lambda porque está pobre, van a ver la variación en el valor de voltaje y en el valor de corriente. Al hacerse pobre, el valor de voltaje va a subir, como en este caso de acá, y la corriente también se va a poner en valores positivos. Al hacerse rico, digamos, ustedes inmediatamente quitan el test de actuadores, el sistema va a tratar de enriquecerse, entonces va a pasar lo contrario, que el valor de lambda, el voltaje, se va
a bajar, o cuando hacen una aceleración, o ponen aire acondicionado, o prenden luces, tiene que trabajar más, el valor de lambda va a empezar a bajarse su voltaje y su corriente va a empezar a ponerse negativa. Y esa va a ser la forma de hacer el diagnóstico del sensor, si está trabajando o no. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un código de sensor de oxígeno de banda ancha, pues puede ser por muchas razones, ¿sí? Puede ser que no tenga el positivo, el negativo, la masa, etcétera. O sea, hay que ver si ese código no me dice que es con la letra H antes, ¿no? Cuando me da la descripción, quiere decir que pues, de pronto sea un problema del calefactor, o de pronto sea un problema del sensor en sí. Nos pareció importante en esta charla explicar un poquito esto, de manera, quizás estuvo, un poquito más extensa de lo que ustedes queríamos más resumido, pero la idea era darlo un poquito extensa como para que se tenga conciencia de qué es el sensor y tengamos también conciencia que es un sensor que es muy caro, no es un sensor que vale 20, 30 dólares, es un sensor que vale 300, 400, 600 dólares según el modelo, y es importante diagnosticarlo, y es importante cobrar ese diagnóstico también. Y miren que es muy sencillo, ¿no? O sea, simplemente verifico esos valores, ¿sí? Aquí, por ejemplo, hice un gráfico con la variación, ¿no? Es tomado igual en la pantalla del escáner. Un gráfico me dice AF lambda banco 1 S1 en la parte de aquí, que fue desde 0,8 hasta 1,32. Y tengo el gráfico para indicármelo perfectamente, ¿no? Tengo el AF voltage, el voltaje, que fue desde 1,5 hasta 4,9. Y aquí tengo la corriente, desde menos 0,65 hasta 0,60. ¿Qué me indica esto? Que estuvo perfecta la variación de lambda en este rango, y lo veo aquí, que estuvo perfecta la variación de voltaje, y la veo acá, que estuvo perfecta la variación de corriente, y la veo acá. Entonces, ¿esto para qué me sirve? Para verificar que el sensor está trabajando bien. Puedo tener un código de sensor, pero tengo que hacer ciertas pruebas para ver si el sensor está bueno o malo. No puedo hacer una inversión de lo que cuesta un sensor de estos sin tener 100% la seguridad de que este se encuentre bueno o malo, ¿sí? Entonces, eso era un poquito la idea de esto, de esta charlita, porque con este tipo de sensores hemos detectado que hay muchas fallas en cuanto al diagnóstico, muchos problemas en cuanto al diagnóstico, porque podría ser que tengan una condición de su motor que le dé que el sensor sea de banda ancha o no. Siempre está leyendo mal, y al estar leyendo mal me va a dar que está fuera de rango, cogemos, cambiamos y ya siguió lo mismo. Entonces, si hablamos de un sensor convencional, pues ustedes conocen bien que en el mercado, hablando en términos generales de cualquier país, desde 20 o 30 dólares un sensor hasta, bueno, 100, 200, 300 dólares. Los otros sensores, los de banda ancha, son sensores muchísimo más costosos, ¿no? Entonces, por eso es importante hacerse el diagnóstico de manera adecuada. Entonces, repito, vamos para resumirlo, simplemente es cuestión de tomar el auto, coger la línea de datos con lo que estoy indicando al momento en sus pantallas y hacer variaciones pequeñas, dando aceleraciones y desaceleraciones. Y si no es así, pues simplemente puedo hacer un test de actuadores, y en el test de actuadores me doy cuenta la variación básicamente de voltaje y de corriente de dicho sensor. Y si al hacer el test de actuadores, donde yo puedo conectar un elemento como el aire acondicionado o desactivar un elemento como el inyector, pensar que si desconecto un inyector, la mezcla se me hace muy pobre y el sistema va a tener que subir de voltaje y subir de corriente. Si en vez de desconectar un inyector conecto el compresor del aire acondicionado, requiere más combustible y se hace más rica, y va a bajar el voltaje del sensor y va a subir la corriente del sensor. Entonces, esa va a ser, digamos, la manera de verificar que es funcional o no. Entonces, bueno, eso digamos que era básicamente un poquito la idea, ¿no? Aquí, bueno, hay unas fotos de pantallas que se tomaron directamente al escáner, las mismas que les indiqué. Lo que pasa es que desde acá, ustedes en el GESCAN tienen la opción de tomar la foto y luego las pasan a su PC, ¿no? O sea, el sistema pueden hacer la opción de grabación también, etcétera. Ustedes conocen, digamos, también es otro tema de las funciones especiales que tiene el equipo. Entonces, bueno, eso sería, digamos, la presentación. Quería indicarles, espero haber sido lo más claro posible, ¿sí? Esta era la idea de
indicar estas funciones que tenemos acá y que ustedes las aprovechen de la mejor manera posible. Entonces vamos a dejar unos minutos para que ustedes puedan realizar las preguntas que crean indispensables, y lastimosamente pues por el tiempo y la cantidad de usuarios que estamos, 1000 prácticamente, 997 usuarios al momento, vamos a contestar unas pocas preguntas al azar y vamos a luego continuar con la siguiente parte que está a cargo del ingeniero Raúl Alvarado, donde les va a hablar otra función muy importante del escáner, ¿no? Esta función es la opción de hacer a este escáner una interfase para conectarse a PC bajo el protocolo J2534 y poder acceder a las de fábrica para hacer reprogramaciones. Entonces, bueno, vamos a parar un momento ahí para que ustedes puedan hacer sus preguntas.